Mi papá no podía ver a su país sufriendo y menos podía ver que fue el mar el que hizo ese sufrimiento. Al llegar a Iloca, él dice, ¿qué tengo yo para dar en esta emergencia? Manda un mail que fue muy emocionante, que se llama En el ojo del huracán. Hola a todos, estamos desde hace 3 días en la zona costera del epicentro del terremoto y el escenario es desolador. Les diría que el maremoto produjo mucho más daño que el terremoto. En los pueblos ubicados en la costa prácticamente no hay nada en pie. En Iloca se demoraron 21 días en levantar el colegio, de hecho 19. Los pescadores diciendo, ¿quién es este señor que nos va a ayudar? Pero al final el trabajo lo tenemos que estar haciendo nosotros. 10 días después los pescadores estaban saliendo a pescar. Eso es no ser asistencialista. Es darle la herramienta a las personas para que puedan levantarse por sí solas. Desafío Levantemos Chile ha apoyado a 1.6 millones de personas, ha ejecutado alrededor de 2.000 proyectos y ha aportado cientos de millones de dólares en emergencia. Flor Cubillos es la directora de innovación de la fundación y también hija de su fundador, Felipe Cubillos. Si tú vas a Viña, es muy triste ver la condición en la que están. Y es muy triste pensar en que no lo pudimos ayudar a todos. Y esa es la gran diferencia que tuvo, por ejemplo, con el terremoto. Cuando un gobierno es humilde y te dicen, necesitamos sí o sí hacerlo coordinado, eso funciona bien. Chile es un país de emergencia. No puede ser que no tengamos un plan de prevención de emergencias potente o de inyección automática de recursos. No puede ser que pensemos que este año no va a pasar. Después del accidente del Casa 212, un pescador dijo, Dios nos mandó un terremoto, pero también nos mandó un ángel para levantarnos. Él dice, si pudiera pedir una cosa, me gustaría que mi hijo me recordaran como yo te recuerdo. Y ese correo yo se lo respondí a los 12 años de que su sueño estaba cumplido con creces. Antes de seguir, más del 50% de las personas que escuchan este podcast de manera regular no están suscritas, por lo que te quiero pedir un favor, suscríbete al canal, porque si te gusta lo que estoy haciendo, es la mejor forma de ayudarnos. Quizás es frío, quizás es vacío, pero mientras más suscriptores, más fácil es conseguir que nuestros invitados acepten nuestra invitación. Si se suscriben, yo les prometo que voy a conseguir a los mejores invitados, a las mejores mentes brillantes, para buscar ideas que inspiren nuestro trabajo, nuestro desarrollo personal y todo lo que andamos buscando. Muchas gracias. Vámonos directo al grano. ¿Qué es Desafío Levantemos Chile? Desafío Levantemos Chile hoy día yo la definiría prácticamente como una empresa social. Es fundación, obviamente no tenemos fines de lucro. Todo lo que nosotros recibimos lo queremos entregar a los beneficiarios. Pero nosotros hemos logrado generar un modelo que nos ha hecho ser sostenible. Y eso es lo más lindo de todo. Porque cuando nació Desafío, que fue para el terremoto del 2010, cuando mi papá llegó a Iloca y se dio cuenta de que había un problema de gestión en la emergencia, él dijo, acá hay una oportunidad de gestionar, de articular y de conectar a las personas que necesitan ayuda con las que quieren ayudar. ¿Y qué pasa con eso? De que eso antes no existía. Antes era cada uno trabajando por sí solo. Entonces lo que busca hacer Desafío es un articulador en la emergencia. Perfecto. Pero no solamente las emergencias naturales. Chile vive una emergencia social constante. Y eso es lo que a nosotros nos ha hecho hoy día tener 15 años. Y esa emergencia, de hecho vamos a cumplir 16. Y esa emergencia... lamentablemente nos ha mantenido vivos. Ojalá Desafío no tuviera que existir porque las emergencias no existieran. Pero existimos porque esas emergencias tienen que ser abordadas con articulación, con colaboración, con todos los actores involucrados. ¿Cuál es la escala hoy día del desafío? A nivel de impacto, Desafío, hemos participado en 33 emergencias naturales, pero dentro de cada emergencia está lleno de emergencias sociales. Entonces, esas emergencias sociales nosotros las abarcamos en distintos ámbitos, que es el emprendimiento, la educación, el desarrollo social, que es todo lo que tiene que ver con acceso a agua y energía, salud, emergencia y el A mí se importa, que de ahí vamos a hablar de la A mí se importa. El impacto es que tenemos más de 1 millón de beneficiarios, gestionamos muchísimos recursos. Es difícil hablar del impacto en general porque desde 33 emergencias es demasiado, pero lo que sí te puedo decir es que en cada emergencia hemos construido escuelas, hemos construido COSAMs, centros de salud, hemos construido y recuperado a miles de emprendedores. Entonces el impacto realmente es gigante. Yo calculaba, le pregunté, te voy a pedir la ayuda de ChatGPT. ¿Qué te dijo? Como dime cuánta plata ha inyectado gracias a los apoyos, ¿no es cierto?, el desafío. Qué interesante la pregunta. Y ChatGPT me dijo entre 150 y 300 millones de dólares en los últimos 15 años. ¿Hace sentido el número? ¿300 millones de dólares? Entre 150 y 300 millones de dólares. Soy pésima para los números, acuérdate que te dije que yo era abogada. pero yo creo que ya estamos mira, fácil sobre los cientos de millones de dólares inyectados. Sí, y lo otro es que el impacto que tiene cada dólar que nosotros gastamos. Porque cuando uno habla de emergencia, y tú puedes hablar de emergencia como reactiva y emergencia preventiva. Lo que nosotros tratamos en Desafío es de que cada dólar gastado
tenga un apalancamiento mucho mayor. O sea, nosotros por la alianza que generamos, por la eficiencia que tenemos, generamos que ese dólar sea mucho más. Entonces, al final, quizás la respuesta que te dio ChatGPT un poco como en ese sentido, de que quizás sí son 300 millones de dólares, pero el impacto de ese dólar puede ser muchísimo mayor. Totalmente de acuerdo. Quiero hablar del modelo de Desafío más adelante, pero tu papá, Felipe Cubillos, que es el fundador de Desafío Levantemos Chile, venía llegando de dar la vuelta al mundo. El desafío Cabo de Hornos, ¿no es cierto? Quiero hablar un poquito de él. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué pasaba por su cabeza entre que llegó en junio del 2009 hasta, no sé, enero del 2010? Ya, acá me voy a tener que dar un rato porque Por esta favor. historia es larga. Es divertido porque cuando uno es chico, uno ve a sus papás trabajando en cosas normales. Antes era, no sé, en un banco, en una empresa y todo. Pero mi papá siempre fue ese como emprendedor inquieto de que no tenía idea de qué quería hacer ni cómo lo quería hacer. La cantidad de ideas que yo te podría decir que tenía son impresionantes y muchas ideas que hoy día uno ve que ya existen. O sea, él se desvelaba a las 5 de la mañana y nos despertaba el otro día diciendo como, oh, se me ocurrió la idea de un bombín para hacer energía solar, o sea, energía a través de la ola. Okay. Eso hoy día ya existe, hoy día en verdad se logra, pero él era de la idea. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros éramos chicos crecimos con la idea de que mi papá se iba a dar la vuelta al mundo. Acá mis amigas del colegio cuando escuchen esto se van a reír porque yo siempre les decía como, no, mi papá se va a dar la vuelta al mundo. Y todas me trataban de ridícula, de papona, o sea, es imposible, eso no se puede hacer. Un chileno no lo puede hacer. Y tenía 10 años, una cosa así. 10 años, obviamente, sí. Y menos, o sea, toda la vida fue que mi papá se iba a dar la vuelta al mundo. Y la historia era de que su papá tenía un sueño, que Hernán Cubillos, él se quería dar la vuelta al mundo y tenía su barco inscrito para una regata que era el 78. Okay. Y en ese minuto él era canciller cuando fue la casi guerra con Argentina, entonces no lo pudo hacer. Él servía al Estado de manera muy potente. Entonces yo vengo de una familia que son navegantes, pero también de un servicio público increíble. ¿Y qué pasó? De que mi papá retomó ese sueño y toda la vida dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, sin ningún peso, porque, bueno, acá hay muchos emprendedores que van a saber que uno cuando emprende sin ningún peso. Sí. Pero él tenía la convicción de que él lo iba a lograr. Bueno, ahí fue convenciendo a distintas personas y el 2008 partió dándose la vuelta al mundo. Y acá hay que entender que era el sueño de su vida. O sea, él toda la vida era como obviamente, su sueño era vernos a nosotros felices, él tenía un amor por nosotros muy potente y también lo hizo por nosotros, como para demostrarnos de que nada era imposible. Y cuando él parte esta vuelta al mundo, el 2008 en Portugal, nosotros lo acompañábamos, no hizo demasiado parte. Entonces a los 12 años, cuando tú le decías a tu amiga cómo se lo está dando, era muy divertido. Y en esa regata, yo siempre digo que él nunca estuvo tan cerca de la sociedad estando tan lejos. Tuvo tanto tiempo de reflexión, de pensar y de entender a esta sociedad tan complicada en la que vivimos, que cuando terminó la vuelta al mundo, era como una locura, porque ¿qué iba a hacer? ¿Qué le toca ahora a una persona que ya logró su sueño de la vida? ¿Cachai? Y ahí fue bien relevante lo que pasó como entre octubre del 2009 y febrero del 2010. Nosotros volvimos a tener a nuestro papá cerca, porque o sea, son 9 meses que habláis con él por teléfono satelital, por mails mal escritos. Entonces, ahí lo volvimos a tener cerca. Fue como el primer verano, me acuerdo de que tenía como una semana con él, que es algo que es muy normal tener una semana con tu papá. Y en ese sentido, para él, el terremoto fue prácticamente una oportunidad. Y eso sí nosotros vemos al final todavía la emergencia, de que las emergencias son una oportunidad para reinventarte, son una oportunidad para estar mejor. Las emergencias ocurren porque ya había algo que no estaba funcionando. Es muy difícil que una emergencia azote a Vitacura o Lo Barnechea. Entonces, ¿qué pasa? Es de que él se dio cuenta de que acá había algo estructural. Había algo estructural que había que cambiar. Y gracias a eso, en el fondo, como que se logra desafío y él logra poner todo lo aprendido en la vuelta al mundo, que es de liderazgo, de adaptabilidad, de gestión en tiempos de crisis, en esto que es Desafío Levantemos Chile y que al final uno podría decir que se volvió a convertir en su sueño de vida. Había un trabajo social antes. ¿Me puedes contar un poco? Si...
¿Lo recuerdas? Él siempre fue emprendedor y un fanático del emprendimiento. Tuvo una lancha chilota, fundó lo que hoy día se negocia, no sé si... Cenegocia.com. Sí, hoy día sigue existiendo, eso lo vendieron hace ya como 10 años. Entonces él siempre fue emprendedor, siempre estaba pensando en qué hacer. Y él se dio cuenta de que como él estaba en esa, quizás había muchos otros pequeños emprendedores que también, pero que no tenían la herramienta para hacerlo. Y él fue decano también de la Universidad Diego Portales. Entonces lo que hicieron con un amigo de él, con Goran, fue fundar lo que se llama el A mí sí me importa. Que él después viene a ser como la patita jurídica que lo hizo que Desafío pudiera surgir de forma tan rápida, porque él ya había creado una fundación. Ok, o sea, él ya sabía cómo hacerlo. Sí, y esta fundación lo que hacía, y su eslogan es pequeños negocios, grandes emprendedores, lo que hacía era conectar a estudiantes con pequeños emprendedores para hacerle mentoría, que hoy día es un modelo que está totalmente consolidado en distintas fundaciones y que a nosotros mutó en una página web que nosotros tenemos en Desafío, que es de ayuda directa a los emprendedores, cuando como que no tienen cómo surgir por su propio medio. Para inyectar ese pequeño capital. El pequeño inicial, impulso, ¿no? sí. Tu papá decía que la diferencia entre un inversionista y un emprendedor es que un emprendedor tiene mucha idea, pero no tiene plata. ¿Sí o no? Exactamente. Es lo que te decía al principio, de que él sabía lo que era emprender sin recursos, pero tenía esa convicción para convencer a cualquiera de que invirtiera en sus proyectos. Y en el fondo Desafío un poco se ha convertido en eso, de que partimos como en un emprendimiento social. Sí, claro. Y hoy día estamos preocupados de lo que es la inversión social. Lo que te decía de que necesitamos que cada dólar gastado se convierta en mucho más que eso. Claro. Y eso estamos hoy día, yo creo que logrando. Ok. ¿No es cierto? Sábado 27 de febrero del 2010, terremoto, y tu papá a los 3 días ya estaba en Iloca. ¿Por qué creéis que se subió a un helicóptero tan rápido? Es divertido ese día. Mis papás estaban separados y el terremoto yo lo viví con mi mamá. Una hora después mi papá llegó a vernos, en un minuto en que no podía salir de la calle. Él tenía un Peugeot descapotable, bajito. Lo pescó y en una hora después nos estaba viendo. ¿Qué pasó por la cabeza de mi papá? Es que mi papá estaba enamorado de Chile. Mi papá no podía ver a su país sufriendo y menos podía ver que fue el mar el que hizo ese sufrimiento. Mi papá era un enamorado del mar, era navegante toda la vida. Y para él, ver el tsunami tan destructivo fue como, no puede ser. Y no se pudo quedar quieto. Él llega a Iloca, ¿no es cierto? Se instala en Iloca. Hay una foto que es maravillosa de él sentado entre los escombros con el teléfono, porque el teléfono no lo soltaba, ¿no es cierto? En ese tiempo no existía, era 2010. Sí. Creo que WhatsApp en ese tiempo no existía, creo que existía Twitter. No teníamos los medios de comunicación tan instantáneos como los teníamos hoy día. Él era su teléfono, él llamaba por teléfono para que las cosas pasaran. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se dio cuenta de todo esto escombro, de todo este derrumbe, de toda esta familia sufriendo? Él cuando se dio la vuelta al mundo tenía una capacidad de escribir muy potente que de verdad, o sea, cualquiera se quedaba metido leyendo, pero el día entero, toda su andanza. Él hizo un poco como, nosotros cuando éramos chicos nos contaba las historias del Chumango, que el Chumango es como una mezcla entre todos los superhéroes posibles, pero era una persona normal. Chumango Cubillo. El Chumango Cubillo, sí, que tenía su perro Juan. Entonces un poco lo que él hizo fue, con la vuelta al mundo y con todo lo que hizo, se fue convirtiendo en este personaje, en cierta forma. Como un Tintín con su perrito Milú. Exactamente. Es fanático de Tintín. Y lo que pasa es que cuando él estaba haciendo la vuelta al mundo, escribió muchísimo y eran, pero mails preciosos, que de verdad son atemporales. Si tú los lees hoy día, hacen sentido. Entonces, ¿qué pasó? Fue que para él la vuelta al mundo como que no terminó en ese día, y al llegar a Iloca, él dice, ¿qué tengo yo para dar en esta emergencia? Y fue esa tremenda red de contactos que lo empezaron a seguir en estos correos. Entonces manda un mail que fue muy emocionante, que se llama En el ojo del huracán.
Era un mail que si tú leías, era como si él estuviera navegando, si él siguiera en esta vuelta al mundo. Y ese correo se lo contestan muchísimas personas, y entre uno de ellos fue Christian Goldberg. Christian Goldberg, hasta el día de hoy en Desafío, le dice: Felipe, estoy totalmente conmocionado, ofrece en Iloca un hotel para que las personas puedan estar mientras se están levantando. Déjame hacer una pausa. Él era el fundador de Tecnofast. Sí. Que soñaba, es una empresa que construye modularmente lo que se le ocurra. Exactamente. O sea, ¿qué mejor partner, ¿o no? Fue un match perfecto. Entonces mi papá dice: con este hotel yo la hago, o sea, la gente va a poder dormir tranquila, un techo perfecto. ¿Qué le dice el alcalde? Le dice: Felipe, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, nosotros no necesitamos un hotel. Necesitamos reconstruir la escuela para que nuestros niños puedan ir mientras nosotros nos levantamos. Y ese fue como el principal aprendizaje que tuvimos en Desafío y que hasta el día de hoy lo aplicamos. De hecho, hoy día tú puedes ver que en la emergencia nosotros nos vamos a enfocar en la escuela. Porque, o sea, son dos cosas. Uno, los niños primero. Y dos, escuchar a las personas. Hay que escuchar qué necesitan. Porque uno muchas veces dice como, esto es. Sí. Y ese fue un aprendizaje que hasta el día de hoy nosotros aplicamos. El correo que empezó todo. Hola a todos, estamos desde hace 3 días en la zona costera del epicentro del terremoto y el escenario es desolador. Esto no está practicado. Les diría que el maremoto produjo mucho más daño que el terremoto. En los pueblos ubicados en la costa prácticamente no hay nada en pie. En 40 días, Desafío Levantemos Chile levantó, si no me equivoco, alrededor de 30 escuelas, ¿no es cierto? 30. Fue interesante, no me acuerdo el número preciso, pero ahí pasó algo muy interesante de colaboración. Sí, claro. De que el gobierno le dijo: ustedes háganse cargo de la séptima y nosotros nos hacemos cargo del resto. Uf. Es que eso... a ver, no sé cómo decirlo, pero yo me acuerdo que en ese tiempo era Joaquín Lavín el ministro de Educación, sí. y Sebastián Piñera, el presidente, le dio la instrucción de que él quería que en 60 días, 45 días, todos los eran niños... 120. ¿Eran 120? Sí, y después lo bajaron. A 45 creo, que todos los niños pudieran entrar a clase. Esto fue en febrero. En marzo los niños entraban a clase. Y ahí fue como, entonces, ustedes háganse cargo de la séptima, sí, y el gobierno se hace cargo del resto. Pero, ¿cómo lograron hacerlo tan rápido? Porque en Iloca se demoraron 21 días en levantar el colegio. De hecho, 19. 19. Pero el pasó 18 de algo, marzo. Pero pasó algo que no podían abrir por los permisos. ¿Cómo es tan rápido? Hemos tratado de replicar muchas veces esa capacidad de gestión y es muy difícil. Pasa que en ese minuto había que hacerlo como sea. Y mi papá tenía una frase que en este caso es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces fue y lo hizo. Si después, y me acuerdo, o sea, él decía: si me dan algún problema para abrir la escuela, o sea, el problema es de ellos. El tema es que yo voy a hacer que los niños vuelvan a clase sí o sí. Yo voy a hacer que las personas estén ese día en la inauguración. Quienes van a tener que apurarse va a tener que ser el Estado. Y ahí se saltó toda esa burocracia. Entonces, ¿qué iba a hacer el gobierno? Obviamente no podía esperar como, tenemos la escuela lista, pero faltan los permisos. No se puede. Tienen que hacerlo. Entonces puso esa presión de que inyectó esa energía que en ese minuto era demasiado necesaria. Y hemos tratado de replicarlo, pero la verdad es que en ese minuto se podía, pero ahora hay que ser un poco más responsable y esa gestión del mejor pedir perdón que el pedir permiso, nosotros sí o sí nos tuvimos que profesionalizar como desafío. Tenemos que tener estándares de transparencia mucho más potentes, tenemos que tener estándares de permisología también más potentes para que no, después al final no termine siendo como un cacho. Entonces, hoy día igual estamos en un buen timing, pero nosotros tenemos el compromiso de que en marzo todos los niños van a estar de vuelta en clase. Para los que no recuerdan, pero en Iloca el día de la inauguración estaba la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de no sé dónde, mirando que las puertas estuvieran bien, que tuvieran las medidas. O sea, se estaba inaugurando el colegio. Y se harían al revés. Mientras los técnicos, la burocracia estaba chequeando que todo estuviese correcto, ¿no es cierto? Sí. Hay una frase que decía tu papá que me encanta, que era: las preguntas están en el mundo de la razón y las respuestas en el mundo de las emociones. ¿Qué significaba eso? Potente. Acá me voy a tener que dar 10 minutos. Un segundo. Y ahí voy al mail ya. Al principio del podcast hablamos de convicción, ¿cierto?
Y mi papá era una persona de que sabía mucho, era una persona muy estudiosa, muy conocedora de todos los procesos, de todo, pero por eso mismo sabía perfectamente qué había que saltarse y qué había que hacer bien. Mm. Entonces, por eso como que daba paso a la emocionalidad para lograr esta eficiencia y este proceso mucho más rápido. Todo eso lo pudo lograr no solamente, no por ser impulsivo, sino porque él sabía las prioridades de forma muy correcta. Acá no es un tema de que es demasiado impulsivo y en algún minuto como que eso no va a resultar. No, porque él era muy cuidadoso con las cosas que realmente importaban. Y él hablaba mucho del mundo de las emociones porque él estaba muy conectado al final de su vida con su emocionalidad. Y hay un correo muy lindo que escribió el 25 de febrero, que era el cumpleaños de su papá, en el que él le hace un homenaje gigante a lo que fue la figura de su papá. Un servidor público, una persona que era muy amigo de su amigo, que cometió muchos errores también en su vida, pero que lo inspiró a hacer muchas de las cosas que él logró. Y en ese homenaje, él dice, si pudiera pedir una cosa, me gustaría que mi hijo me recordaran como yo te recuerdo. Y ese correo yo se lo respondí a los 12 años de que su sueño estaba cumplido con creces. Y ahí le dice, nos encontramos en el mundo de la emoción. Uf. Que cuando hay un concepto en el mundo del emprendimiento que es el empujar y el que te tiren. Cuando uno trabaja duro por algo, ¿no es cierto? En un momento uno está empujando, como luchando contra el mundo. Pero quizás lo que descubrió tu papá es que cuando conectáis la emoción, es la emoción la que tira y no hay nada más fuerte que tire más potente que la emoción, ¿no es cierto? Quizás ese fue el gran descubrimiento. Es que él al final se movía por esta emoción, por esta convicción que lo hizo lograr cosas tan potentes, porque, como decís tú, al principio era como el estar empujando constantemente y que las cosas no resultaran hasta que logró encontrar como este motor de que era una convicción tan potente, un amor por Chile tan potente, que al final su vuelta al mundo no se convirtió de él, se convirtió en algo como a nivel país, de ser el primer chileno que sí iba a dar la vuelta al mundo. Eso convenció a todos. Yo soy emprendedor y si, por ejemplo, alguien trabaja solo por la plata, se va a quemar. Se va a quemar porque eso es empujar todo el tiempo. Pero cuando uno le da propósito a lo que está haciendo, uno no se quema. Es como lo que le pasó a tu papá. Tu papá trabajaba feliz, alegre. Él decía que había que trabajar desde la alegría, no desde cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Desde la crítica, desde figurar. No, él simplemente desde la alegría, ¿no es cierto? Él le decía a la gente, ríete. ¿Sí o no? Es divertido porque yo nunca he emprendido, pero igual fui subdirectora de emprendimiento. Obvio. Porque yo estoy convencida en el emprendimiento como motor de cambio. O sea, convencidísima. Para mí eso es. Y para mí Desafío es un emprendimiento que si bien no lo creé yo, es como algo que yo quiero seguir manteniendo vivo. Entonces, para mí sigue siendo un emprendimiento y hoy día desde el área de innovación la estoy como haciendo como ese paradigma, como cambio de paradigma a que vuelva a convertirse en un emprendimiento en sí mismo. Entonces, si bien no soy emprendedora porque la verdad es que el riesgo me asusta y sobre todo hoy día no lo puedo tomar, sé lo potente que es apoyar a los emprendedores, pero de forma no solamente porque generen, como decís tú, no es por plata, porque el emprendimiento es un motor para lograr la felicidad, el propósito, y si puedo hacer un granito de arena en eso, feliz. O sea, sorry que no estoy de acuerdo contigo. Tú eres una emprendedora social. Sí. Y eso es lo power. Pero vamos como al corazón del desafío. Hay algo que a mí me voló la cabeza, y no quiero contar la historia completa, pero el desafío Levantemos Chile durante el terremoto del 2010 hizo parte a las comunidades en la solución. Tu padre decía que el asistencialismo mataba el alma de las personas. ¿Nos podías explicar un poco eso? Porque ahí hay un cambio de paradigma en el cómo se ayuda en las emergencias, y que es involucrar a las personas, involucrar a los pescadores, enseñarles a construir sus barcos. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el cambio de paradigma? Qué linda pregunta.
Lo automático que uno piensa que hay que hacer cuando hay una emergencia es devolvámoslo al mismo estado en el que estaban antes. O sea, entreguémosle todo para que vuelvan a estar como estaban. Pero la emergencia ocurre porque ya está esa situación de vulnerabilidad. Sí. Ya está el problema. El problema está ahí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? De que no podemos volver al mismo estado en el que se estaba. Hay que tomar la emergencia como una oportunidad para estar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi papá llega y loca y le dice a los pescadores, vamos a reconstruir sus barcos para que ustedes salgan a pescar en una semana, los pescadores le dicen, no, gracias, don Felipe, el gobierno nos prometió los barcos y los motores de aquí a una semana. Mi papá le dice, perfecto, el gobierno cambia en 10 días. Al día siguiente lo llaman los pescadores y le dicen, don Felipe, ¿sabe qué? Construyamos los barcos, pero ¿cómo lo hacemos? Y ahí está la importancia del ecosistema también, de que mi papá era navegante y los navegantes trabajan mucho la fibra de vidrio. Entonces dijo, no se preocupen, vamos a llevar a todos los voluntarios que saben reconstruir sus barcos y nos vamos a conseguir los motores. Los motores de un barco pesquero cuestan 7 millones. En el 2010, o sea, hoy día están costando como 12. 15 quizás. Entonces, ¿qué pasa? Los pescadores diciendo, ¿quién es este señor que dice que nos va a reconstruir? O que nos va a ayudar, pero al final el trabajo lo tenemos que estar haciendo nosotros. Entonces, 10 días después los pescadores estaban saliendo a pescar. Lo lindo es que le devuelven la pesca a su comunidad. Y cuando fue el terremoto en Tongoy y también otro tipo de emergencia, esos mismos emprendedores, pescadores, van por medio de desafío a reconstruir esos barcos con los pescadores que ya lo habían perdido todo. Eso es no ser asistencialista. Es darle la herramienta a las personas para que puedan levantarse por sí solas. Si es que nosotros no creemos en las personas y si nosotros decimos, nosotros los vamos a levantar, eso no va a resultar, eso no es sostenible. Nosotros tenemos que dar las herramientas para que ellos puedan sostener ese impulso. Nosotros tenemos que ser esa como inversión en ellos, en que fuimos los que creímos en ellos. Sabemos que pueden. Y por eso nosotros nos enfocamos tan potente en educación y en emprendimiento. Muchas veces construimos casas, pero es porque hay que hacerlo porque son personas que ahí realmente no se van a poder levantar por sí solas, como son adultos mayores o personas con necesidades especiales. Pero generalmente nuestro foco va a estar en que creemos en que las personas pueden levantarse por sí solos y nosotros vamos a estar ahí. Y además es una forma extraordinaria de escalar la organización con la misma comunidad que ustedes van haciendo, porque quiero ir profundizando en aquello más adelante, quiero hablar de los incendios también, pero cada vez que conversan con los beneficiarios del desafío, es brutal. O sea, nosotros aprendimos esto, nosotros estamos ayudando, como que se genera un efecto multiplicador total, ¿no es cierto? Pero antes de meternos como a la solución, me acuerdo que en agosto del 2011 tu papá escribió una columna en el diario La Segunda que se llamaba Estoy indignado. Mira, dice, soy un indignado porque trabajamos sin descanso para que ningún niño chileno perdiera su año escolar el 2010 y junto a mucha gente lo logramos. Pero un año después vemos que miles de nuestros jóvenes están a punto de perderlo, de perder su año escolar en el año 2011. ¿Tú crees que seguiría indignado hoy día? Te vas a reír, pero esto es algo que nosotros conversamos constantemente en Desafío. La columna de Soy un indignado está en la entrada de Desafío. De hecho, estáis totalmente invitado a conocer nuestra casa, que es como un museo. Lo voy a ir a ver. Está puesta en la entrada porque cuando te hablaba de la temporalidad de lo que él escribía, estoy incluyendo esa columna que hasta el día de hoy es totalmente vigente. O sea, si nosotros vemos todo lo que está pasando hoy día con la educación, con el emprendimiento, es indignante. O sea, el pensar de la cantidad de emprendedores que han quebrado últimamente, de que no han podido surgir, de que los colegios emblemáticos en Chile hoy día, o sea, tuvieron pésimos resultados en la última prueba y de que siguen habiendo personas que creen que por parar la educación van a lograr un cambio. Ese no es lamentablemente el camino. Entonces, lo triste sería... A mí me encantaría que el desafío eventualmente deje de existir. No, obvio. Pero él seguiría totalmente indignado, quizás desde otra vereda. Yo no tengo idea de qué estaría haciendo él ahora. Él era emprendedor, acordémonos. Quizás no estaría en desafío, lo más seguro es que no. Pero él seguiría totalmente indignado, pero nunca hubiera dejado de trabajar por esto. De repente la gente se olvida de
de esa indignación, y eso a mí es duro, ¿no es cierto? Solamente voy a decir una palabra, no quiero profundizar ahí, pero por ejemplo el Sename, mejor niñez, como le hayan puesto ahora, ¿no? Pero algo que a mí me voló la cabeza fue escuchar a Nicolás Birrell, tu presidente de la Fundación Levantemos Chile, que dice que a 4 meses de los incendios en Viña, el año pasado, ustedes habían construido más casas que el Estado. Y no quiero hablar del gobierno, porque es una cuestión Es de el Estado. Estado, es la máquina Sí. que no tiene que ver con gobierno. ¿Cómo se explica que teniendo la plata para reconstruir, porque estaba aprobada la plata está ahí, no se reconstruya? Temazo. A esto es importante hacer como la introducción dura de lo que ha pasado estos últimos años en temas de fundaciones, que a nosotros como desafío nos ha pegado muy duro. El caso Convenio, el caso de Viña, en el que nosotros obviamente hemos participado y seguimos en Viña. Porque, ¿qué pasa? Los recursos pueden estar, pero una mala gestión y un aparato burocrático que no permite reconstruir y hacerse cargo de la urgencia, que es la reconstrucción, lamentablemente termina en una mala gestión de todos los que participaron. Porque Claro. obviamente este es un tema a nivel país. Mi papá siempre decía, el Estado no se lo puede solo, nos necesitamos todos. ¿Qué pasó en esta última emergencia? Es que el Estado no se lo puede solo y como fundaciones intentamos empujar muchísimo para lograr esa reconstrucción, para lograr que las cosas se dieran rápido. Reconstruimos escuelas, reconstruimos 130 casas cuando el gobierno no había entregado ni siquiera. Apoyamos a más de 600 emprendedores, construimos 9 sedes sociales. Entonces, hicimos una cocina comunitaria para que los emprendedores pudieran tener mejores condiciones para cocinar. Y de repente dicen como, ya, pero es que la ayuda nunca llegó. Es que la magnitud era demasiado grande. Era demasiado grande. Entonces, y ahí vuelvo al tema de la colaboración y la articulación. En este gobierno, lamentablemente, no se logró esa articulación. Y eso afectó, obviamente, a las personas. Afectó a las personas. Y si tú hoy día vas a Viña, nosotros seguimos yendo a desafío. De hecho, ahora tenemos a 80 voluntarios trabajando en Viña en sus trabajos de verano. Nosotros no nos vamos hasta que nuestros proyectos estén terminados. Nosotros seguimos ahí, pero si tú vas a Viña, es muy triste ver la condición en la que están. Y es muy triste pensar en que no lo pudimos llevar a todos. Lamentablemente, tratamos, quisimos, pero no podemos solos. Y cuando no está el aparataje estatal para que eso se dé, lamentablemente salimos todos afectados. Y esa es la gran diferencia que tuvo, por ejemplo, con el terremoto. Cuando un gobierno es humilde y te dicen, necesitamos sí o sí hacerlo coordinado, eso funciona bien. Sí, claro. Y ojalá, sin querer ponerse político, es un tema de Estado. Sí, claro. Ojalá lo que se venga sea que las fundaciones vuelvan a tomar la relevancia que tenemos y que las personas vuelvan a creer en nosotros. Nosotros no vamos a exigirle que vuelvan a creer en las fundaciones. Se lo vamos a demostrar. Y esto es importante, no es solo gobierno, porque podríamos decir, ok, en la reconstrucción del terremoto, ¿no es cierto?, está un gobierno, en este caso el presidente Sebastián Piñera, pero no olvidemos que existió una Teletón, ¿te acordáis? La Teletón del... Arriba Chile, y que ellos esperaban, quizás me equivoco en el número, querían recaudar 15 millones de dólares, y no estoy seguro si es el número, pero creo que 15 millones de dólares, y ellos dicen, mira, todo lo que recaudemos sobre los 15 millones se va a educación, a levantar escuelas. Y levantaron 3 veces más plata de lo que tenían planeado. Entonces se inyectó mucha plata muy rápido a la reconstrucción de escuelas. Desde lo privado, desde la solidaridad, desde una Teletón. El Estado no tiene el músculo para inyectar plata tan rápido. Eso sigue siendo así. Sí, y es lo que a mí me sorprende de que Chile es un país de emergencia. O sea, no podemos decir de que la emergencia es un caso fortuito o fuerza mayor, porque, o sea, la experiencia te demuestra de que cada temporada hay 1 o 2 emergencias y de que si es un aluvión o es un incendio, sabemos que en 20 años igual va a haber un terremoto. O sea, va a pasar. Chile es un país de emergencia. Entonces, si bien los privados tienen ese músculo para poder inyectar esos recursos y de que de verdad yo le agradezco a
todas las personas naturales y a todas las empresas que de verdad se ponen, porque hay muchísimos, o sea, tú podéis ver nuestra cuenta pública, las personas que nos apoyan y es increíble, pero no puede ser que no tengamos un plan de prevención de emergencias potente o de inyección automática de recursos. No puede ser que ocurra una emergencia y estemos hablando de que va a estar en boga el reajuste de sueldo del Estado. Entonces, tú ahí dices como, pero si esto tiene que estar asegurado, no puede ser de que pensemos de que este año no va a pasar. Exacto. Y en ese sentido, si bien el Estado le cuesta inyectar esos recursos y reajustar, si me preguntáis a mí, esto debería ser una política pública. Tiene que existir una forma de que nosotros podamos hacer frente a una emergencia de forma mucho más eficiente y de que en la emergencia misma no estemos improvisando. O sea, Chile debería ser ejemplo a nivel mundial de gestión preventiva y reactiva de emergencia. Que lo somos en terremotos, ¿no es cierto? En estructura, en obras públicas. Totalmente. Eso se ha hecho muy bien. O sea, Chile, tenemos al profesional, tenemos el capital humano para lograrlo, si no, esto no es... No, y la ley de construcción de terremotos realmente es un ejemplo a nivel nacional, o sea, a nivel internacional. Pero ¿por qué no hacerlo de todo tipo de emergencia? Imagínate con los incendios de Ñuble y Biobío, ¿no es cierto? Se declara la emergencia, se declara estado de catástrofe, toma control el jefe de la Guardia Nacional, no sé cómo se le llama exactamente, ¿sí? Pero ese jefe, que es un jefe militar, toma el control de la seguridad y de movimiento y de control, ¿no es cierto? Que yo creo que eso lo hace bien. El problema es que falta que se declare quizá un jefe, un director ejecutivo. Exactamente. El gerente general de la reconstrucción. Una persona que trabaje en gestión. ¿Eso es lo que nos falta? O sea, totalmente. Si tú escuchas al alcalde de Penco el día siguiente de la emergencia, todavía no sabía con qué persona del gobierno comunicarse. Entonces, a eso es lo que yo voy, de que existe como un cierto tipo de improvisación, de que cada emergencia vamos a ir aprendiendo cómo gestionarla. No puede ser. O sea, tiene que haber una forma de que nosotros sepamos cada uno en qué enfocarse. Y eso al final ocurre ya 10 días después de la emergencia, cuando lo más terrible como que ya pasó. Sí, claro. Pero tiene que haber un plan mucho más potente de articulación, de entender con quién te tienes que comunicar, que te pueda delegar perfectamente a las personas, porque si no uno va tocando 1000 puertas, está ahí avanzando y decís, esto va a pasar, lo vamos a poder reconstruir y después te cierran la puerta acá. Entonces, eso no puede ser. Y no es un tema de político, es un tema del rol articulador que tiene que tomar el Estado en la emergencia. Y si se entiende ese rol como articulador de la sociedad civil, de los privados, del aparataje militar, va a ser mucho más eficiente. No es problema del gobierno ni de la política, pero sí de su voluntad de poner un eslabón estatal que funcione. Es que totalmente, porque si tenemos un ministerio de turismo, si tenemos que yo no digo que tengamos un ministerio, pero si existe todo eso, la institucionalidad de articulación de emergencias tiene que ser prioridad en el Estado. Así que ojalá se logre. ¿Hay algún proyecto de ley conversándose? Sí, está el proyecto de ley de incendio, que sin irme a la crítica específica de la tramitación que ha tenido ese proyecto, no es un proyecto que realmente se haga cargo de la institucionalidad real y articulación real que tiene que haber en una catástrofe del tipo de incendio. El incendio es muy duro porque, si tú ves, es doloroso, te quema los recuerdos, te quema realmente, absolutamente todo. El terremoto, duro, te lo bota, lo vimos todo, entonces es como algo demasiado a nivel país. El incendio no te deja nada, absolutamente nada en pie, y el miedo que genera el incendio también es muy potente. Entonces, que eso solamente se le transfiera como la responsabilidad a los propietarios de terreno en el tema de gestión de incendios, y no se está hablando en esa ley de un aseguramiento real de recursos. Piensa que en esa ley se están como contratando como a 10, 20 profesionales para esta gestión. Si es que realmente no es una ley que permita una transferencia eficiente de recursos, por ejemplo, en temas tributarios. Hoy día existe eso, pero no es tan potente. Si es que no permite la articulación real, si es que no permite gestionar la emergencia
con eficiencia y con colaboración, es un proyecto de ley y sobre todo la reconstrucción resiliente. Eso es súper importante, de que lo que ocurre no vuelva a ocurrir, no debería volver a ocurrir. Tu padre el 2010 criticaba la ley de donaciones Sí. y probablemente la seguiría criticando. Entonces ya son 15 años. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un proyecto no de incendio, sino que completo. Totalmente. Hoy día todo el tema de ley de donaciones está segregado en distintas leyes en el que para saber cómo donar y cuánto donar y por qué, si reducirlo como gasto, si tenerlo como crédito. O sea, ya es poco eficiente porque tenéis que tener a todos tus abogados pensando por cuál. Y además no es una institucionalidad clara respecto a que realmente creamos que la filantropía es un medio para también hacernos cargo. Si nosotros como sociedad civil tenemos que hacernos cargo, no es solamente responsabilidad del Estado. Claro, porque le dicen que el privado, no sé, pues, solo destruye, solo extrae, pero cuando ellos quieren inyectar, quieren ayudar, quieren colaborar, hoy día es muy difícil. Es muy difícil y hay que ver ejemplos de países que la filantropía realmente existe. O sea, en Estados Unidos la filantropía existe. Es un medio real de ayuda. Sí. Y yo siempre... Es divertido porque cuando él criticó la ley de donaciones se hizo como esta modificación de ley que se llama Ley Felipe Cubillos. Entonces, se iba por buen camino. Farcas, de hecho, hace también cuando donó las casas en Viña, volvió a criticar el tema de la filantropía en Chile, porque ellos quieren ayudar, pero tampoco quieren que todos sus impuestos se vayan a alguien que encuentren que es ineficiente. Entonces, la institucionalidad de la ley de donaciones tiene que ser prioridad en temas de institucionalización de lo que es la emergencia, porque la emergencia existe, no es un caso fortuito o caso mayor, y también de que los privados somos capaces de hacernos cargo. Y hablaba un poquito del caso Procultura, ¿no es cierto? Que las fundaciones hoy día como, hola, yo tengo una fundación, y es como que la gente te mira mal, como se perdió mucho la confianza en las fundaciones y las fundaciones hacían un gran trabajo, ¿no es cierto? Extraordinario. ¿Cómo se recupera la confianza? Porque, para que lo pongamos en palabras, hoy día hay frases que yo veo en redes sociales como solo el pueblo ayuda al pueblo. Y siempre ha sido así, pero ya no creemos en los lugares de acopio. La gente no vayan a dejar las cosas en los lugares de acopio porque no pasa nada. Y tú decís, en parte tienen razón. En parte no hay... ¿Cómo se recupera la confianza? Es un tema bien duro y a nosotros como desafío nos ha pegado, pero en ningún caso nos ha hecho querer tirar la toalla. De hecho, nos ha ayudado mucho a profesionalizarnos, a modernizarnos en temas de trazabilidad de donaciones, de gestión presupuestaria, de que nuestro valor principal hoy día es la transparencia. De hecho, el viernes pasado ya sacamos nuestra primera cuenta pública de los recursos recibidos por esta emergencia. Y al final se entiende la frustración. El caso convenio es algo inaceptable. No puede ser, porque realmente hay miles de fundaciones en Chile haciendo un impacto que es brutal. Esas fundaciones que tuvieron el caso convenio, que serán 5, máximo 10. En Chile hay más de 200 fundaciones que están realizando un impacto, pero tremendo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está profesionalizando el sector del impacto social. Es totalmente necesario ir para allá. Es totalmente necesario el poder medir bien nuestro impacto, de que sepamos de que estamos realmente ayudando a las personas como corresponde. Si no, hay que cambiarlo. O sea, es como cualquier empresa tiene que medir su rendimiento para saber cuándo hacer el shift. Tenemos que hacer trazabilidad total de nuestros recursos y ser totalmente eficiente y transparente en qué los ocupamos y ocuparlos bien. Si es que pasa algo que se desvía de la norma, si se desvía de la moral, eso de raíz hay que eliminarlo. Nicolás, ¿no es cierto?, presidente de la Fundación de Levantemos Chile, decía que era como contraproducente de alguna manera, no contraproducente, sino que era raro, pero que a ustedes con esta crisis de las fundaciones le ha ido mejor porque la gente confía mucho en el desafío de Levantemos Chile. Entonces, lo que nos están inyectando porque se cerraron las fundaciones
o porque se perdió la confianza en esa organización, hoy día esos fondos están llegando a Desafío Levantemos Chile. ¿Cuál crees tú que era esa diferencia? ¿La transparencia? Totalmente, y la capacidad de gestión y de que el sector privado confía mucho en Desafío. Lo triste que pasó con esto es de que se llegó a un punto antes del caso convenio en que existía una real colaboración público-privada en el que los GORE transferían recursos a las fundaciones para ejecutar proyectos sociales con alta eficiencia y con rendiciones. Bien, nosotros ejecutamos muchos proyectos con GORE y las rendiciones son brutales. O sea, es increíble cómo esas rendiciones tienen que estar siempre en regla. Entonces, si bien, claro, a Desafío le ha ido bien porque las empresas confían en nosotros, en que vamos a realmente ejecutar, es triste de que esa patita de colaboración público-privada se haya visto tan afectada. Tú conocí mucho más de adentro de esto, pero hay fundaciones que han tenido que despedir a un tercio de su gente, y eso no obviamente su gente, pero también el impacto que tienen, seguramente se ha reducido 50%. Y eso es un impacto que en las comunidades que están siendo impactadas, me imagino que la gente lo siente. La gente lo siente 100% porque hay fundaciones que realmente trabajaban codo a codo en las comunidades y con las personas y hoy día ya no están. Entonces eso es un retroceso brutal. Nosotros como en el área de salud de Desafío prácticamente se sostenía gracias a gestión de fondos públicos para llegar con eficiencia y reducir las listas de espera. Hoy día todo eso se está haciendo con privados y es un área resiliente. Sí. Pero al final, ¿qué pasa? Y de que nosotros sabemos, porque nosotros podemos hablar como, sí, las fundaciones fuimos súper afectadas. Pero ¿quién fue el real afectado con todo esto? Fueron las personas. Sí. Y eso es lo doloroso. Ustedes dicen que no hay nada más solidario que ser eficiente. ¿Qué significa eso? Es bien interesante cómo ha ido mutando ese concepto, porque en un principio hablábamos de que mi papá llegó y loca, 20 días después construyó y estaba ahí el sector público viendo si las puertas estaban bien puestas y no estaban bien puestas. Tu papá era un capo de las palabras porque lograba en pocas palabras explicar mucho, ¿no es cierto? Entonces en ese minuto la eficiencia era de que los niños tenían que volver a clase y que le íbamos a poner la presión al Estado para que ellos aprobaran como fuera esa escuela. ¿Qué pasa ahora? Y de que yo creo que es bueno, de que no podemos seguir con esa cultura de que es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque como fundaciones que recibimos fondos de terceros, tenemos que tener una responsabilidad gigante. Esa eficiencia se transforma en que tenemos que ser transparentes, tenemos que ser ágiles, tenemos que tener gestión, tenemos que tener adaptabilidad y tenemos que hacer que cada recurso realmente llegue a las personas en el menor tiempo posible. ¿Y cómo hacemos eso nosotros? En base a toda una profesionalización que tenemos con las distintas áreas de apoyo y de acción, en el que tenemos área logística que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, el área legal que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, el área de finanzas que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, el área de comunicaciones que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, articular todo este aparataje para que la ayuda llegue en tiempo y forma y en calidad, de que nosotros no vamos a hacer algo que sea transitorio. Yo sé que ustedes son como 100 personas fijas, ¿no es cierto?, en la fundación. Sí, hoy día somos más bien 85. 85, pero tienen 500 voluntarios que van rotando, ¿no es cierto? Sí. Y quizá obviamente mucha más gente que se levanta durante la emergencia, ¿no es cierto? Pero esa es como la planta. Quiero entender ese modelo de eficiencia. Si nos podéis contar un poco más. Por ejemplo, cuando hay una emergencia, hay gente del equipo de planta, de estos 85 personas que se van a vivir a la zona. Sí. ¿Nos podéis contar cómo es ese proceso? Hay una emergencia, la gente arranca, ¿cómo funciona? Una de las áreas de desafío es el área de emergencia, que son como el de primera respuesta, en el que ocurre la emergencia y ellos tienen que estar el mismo día o el día siguiente ahí para ver la magnitud de los daños, el entender bien qué está pasando, el comunicarse directamente con las autoridades, con las empresas, mientras como que... Escuchar a la gente también. O sea, eso es lo primero. No necesitamos un hotel, necesitamos un colegio. Exactamente, lo principal es estar con la gente y cuando desafío llega a terreno, la gente tiene esperanza y eso es lo más lindo. Por eso es tan importante del estar en terreno. Todavía sin saber muy bien qué vamos a hacer con esa confusión de emergencia y todo. Yo en esta emergencia, por razones obvias, no puedo participar en terreno. Viene un baby en camino para... Sí, para hacer el contexto. Entonces, ellos están viviendo la emergencia con las mismas personas. Sí. Yo tengo pura admiración por ellos porque realmente el llegar al día siguiente a la emergencia es muy duro.
muy duro. Tienen que contener, tienen que dar esperanza cuando no hay. Se piensa que el olor a fuego, el olor a la ceniza y todos los olores que las personas se pueden imaginar ahora, sigue. Entonces es muy difícil decirle a una persona no puedo volver a levantar. Entonces el equipo de emergencia lo pasa más o menos el primer tiempo. Y de hecho sí, antes la idea era que ellos se fueran a vivir un mes, o sea, han durado hasta un año algunos. Ahora estamos con un sistema de rotación porque hay que cuidar al equipo también. Hay que cuidar el ánimo y todo porque es muy duro. Entonces estamos como con este sistema de rotación, pero nunca no va a haber nadie. Siempre están ahí. Y al mismo tiempo está ocurriendo toda la articulación entre que todos ya saben qué hay que hacer. Unos levantan fondos, otros hacen la total trazabilidad de donaciones. Hoy día como desafío tenemos un sistema de digitalización muy potente para hacer toda la trazabilidad. Yo misma como área de innovación estoy preocupada de que la emergencia sea una oportunidad para modernizar nuestra gestión y que nosotros nos podamos convertir en un estándar internacional de cómo nosotros gestionamos una emergencia de manera ordenada y eficiente. Si no fuera por flycrew.com, este podcast no existiría. Los primeros invitados fueron clientes de Flycrew. Flycrew te permite vender cursos online de todo tipo: academias, cursos grupales, formaciones, membresías, cursos en demanda, sesiones 1 a 1, etc. Todo lo que necesitas para ganar plata con lo que sabes: páginas web, medios de pagos, área de alumnos, recordatorios, clases en vivo, grabaciones, etc. Soy uno de los fundadores de Flycrew y estoy obsesionado en tener el mejor producto para vender cursos desde Latinoamérica. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, crea tu curso y empieza a vender hoy mismo. Yo misma dijiste, háblame un poquito de ti, porque tú cuando fue el terremoto tenías como 15, 14 años. O sea, obviamente 15 años recién cumplido. No podías trabajar, o sea, erais voluntaria y todo, pero no te podías incorporar directamente. ¿En qué momento pasaste de ser voluntaria a decir, ¿sabéis qué más? Voy a trabajar en esto tiempo completo. Yo siempre, en una vida tradicional, siempre sentí que tenía una vida muy rara. Papás separados en colegio católico, papá dándose la vuelta al mundo. Entonces, mi vida siempre fue un poco como distinta en el contexto como de esa tradicionalidad. Y cuando fue el terremoto, tuvimos la suerte de que mi papá iba a estar mucho más en Santiago, a pesar de que si uno puede pensar de que una persona que está fundando una fundación como esta no va a estar en su casa, él después de la vuelta al mundo tomó como compromiso de que quería estar mucho más con su hijo. ¿Y ustedes se fueron a ir con él? ¿No? Nos fuimos a ir con él, el mejor regalo que me pudo haber dado la vida. Yo sé que partió tu hermana mayor y después se fueron el resto, ¿no? Sí, mi hermana partió como en su casa como de soltero. Sí, bueno. Y después le encontré una casa más como para que pudiéramos estar todos y en ese tiempo lo conocí muchísimo. Yo recuerdo que creo que Amelia, tu hermana mayor... Amalia, sí. Amalia, perdón. Ella se convirtió como en la directora ejecutiva de la casa, como que... No, esa fue la Sofi, que era la financiera de la casa. Okay. Era la buena para los números, entonces, y como mi papá era un poco desordenado. Se organizaban ahí. Sí. Pero se fueron a vivir juntos. Nos fuimos a ir juntos y fue un tiempo muy, muy divertido, pero igual difícil porque yo tenía 15 años, puber, de repente igual súper chica. Un poco como en esa edad que estés descubriendo si es que querías estudiar, te gustó el carrete o querías dedicarte al deporte. Sí. El deporte lo descarté rápidamente y en ese minuto uno lo quería pasar bien. Pero ¿qué pasa? Es de que a mí me encantaba faltar al colegio. Lo pasaba bien en el colegio, pero tenía un magíster en encontrar estrategias para no ir. Sí. Y un día mi papá, ya cansado de que yo le dijera todos los días como papá, ¿puedo faltar? Me dice, ¿sabes qué, Flor? Vamos a hacer lo que se llama el bonus day. A ver. Yo, ¿qué es el bonus day? Bonus day. Sí. Y me dice, ¿vas a faltar? Pero me vas a acompañar a alguna actividad de desafío. Yo, ok. Y vas a invitar a una amiga. O sea, faltaba yo y además tenía que invitar a una amiga. Ahí la Antonia también se va a acordar de muchas veces que... Los papás de tu amiga no... Súper felices. No, súper felices. Y es lindo porque al final, sobre todo a la Antonia, que era la que más me acompañaba, hoy día también se está dedicando a temas de sostenibilidad e impacto social. Entonces al final se aprendió en esos bonus days, se aprendió brutal.
Y un día nos fuimos a Talca, a una escuela que se llama Brilla el Sol, y fue increíble porque estaban todos los niños muy felices con esta escuela modular, de que ahí se puede buscar la historia de los tapones de baño, que el director estaba demasiado feliz porque los niños no se habían robado los tapones de baño, porque cuidaban a su escuela. Eso fue muy emocionante. Y me acuerdo de llegar al día siguiente a mi colegio grande, infraestructura potente, y de haber dicho, wow, esto es tener suerte, esto es ser afortunado. Y en ese minuto yo sabía que no me podía no dedicar a esto. Y no es un tema de que porque mi papá lo hizo yo también lo voy a hacer, es un tema de que a mí me apasiona el tema del impacto social, a mí me apasiona el buscar formas de que las personas tengan mejores oportunidades, de lograr un Chile mejor. Y en ese sentido le agradezco muchísimo a mi papá haberme lo mostrado, pero lamentablemente me lo mostré un año. El resto lo tuve que hacer sola. No, pero su legado es para siempre. Es potente. Hay algo que tú te diste cuenta de tu privilegio, ¿no es cierto? Y decís, qué suerte, ¿no es cierto? Qué fortuna de tener mi colegio y esta infraestructura. Y aquí hay una cosa que quiero ver cuál es tu opinión. De repente, a ver, somos gobernados, nuestros líderes son unos privilegiados. La mayoría viene desde el privilegio. Y algunos como que quieren... Hay culpa. Hay culpa. Está la culpa del privilegio. Quiero acabar con el privilegio y que nadie tenga privilegio. Y por otro lado están los que dicen no. Yo quiero que todos tengan este privilegio. ¿Cuál es la dicotomía? Yo siento un orgullo brutal por las oportunidades que yo tuve en la vida. No siento culpa porque toda mi familia se esforzó, pero de forma increíble, para lograr la oportunidad que yo tengo. No podría sentir culpa por todo lo que ellos lograron. Sería súper injusto de mi parte sentirme culposa por todo su esfuerzo. Lo que yo quiero es exactamente lo que decís tú. Es de lograr un Chile con más oportunidades, pero sin que otros tengan que perder lo que ya lograron. Sé que hay mucha gente que puede decir, ya, pero es que muchos lo lograron por medio ilícito, por formas que no corresponden. Pero Chile es un país de esfuerzo. Chile es un país donde las personas han podido surgir por su propio medio, por la cantidad de trabajo que hay detrás de eso. Entonces, sentir culpa porque hay personas que tienen y otras que no, a mí no me parece. Yo creo que un poco más de no hacernos los tontos de que hay personas que todavía podemos impulsar para que ellos mismos puedan tener esa oportunidad. Yo creo que tenemos tenemos el privilegio de poder estar en una organización que puede dar esa oportunidad. No quiero profundizar y quiero hablar un poco más de esto, pero tenemos que sacarle los patines a los que tienen educación superior y que les va bien y todo. Eso fue... Ya sabemos cómo está la cosa. Horrible. ¿Me puedes contar un poco más de lo que está haciendo el desafío Levantemos Chile, obviamente desde la eficiencia y desde el impacto en educación, en salud, en innovación, en emprendimiento? Hay ciertas cosas que nunca van a cambiar, de que son parte de la esencia de desafío, como son los niños primero, el levantar a los emprendedores. Y eso tiene una lógica, perdón. Niños primero, porque si el niño está contento, los papás están contentos, las mamás están contentas. Es que es un círculo. La mamá se puede preocupar de recuperar su fuente laboral, porque no tiene que, el niño está en el colegio. Una vez que ellos pueden empezar su fuente laboral a echarla a andar nuevamente, pueden impactar a su comunidad. Ese es como exactamente. O sea, no lo pudiste haber explicado mejor. Una fundación como Desafío, lamentablemente, no puede enfocarse solamente en una cosa, porque lamentablemente la otra va a estar haciendo agua. Hay muchas fundaciones que efectivamente se especializan en una temática y creo que es súper bueno. Lo que nosotros hacemos es intentamos colaborar con ellos para que seamos efectivamente eficientes. Pero si Desafío, una fundación que se hace cargo de la emergencia entendida en su sentido amplio, no podemos decir, no, nosotros solamente nos vamos a enfocar en educación, porque si nos enfocamos solamente en educación, lamentablemente, el impacto que vamos a estar teniendo no va a ser
transversal como nosotros buscamos. Entonces, Uf. por eso, como decís tú, es niños primero, Mm. pero también tenemos que preocuparnos de que las personas tengan acceso a agua, porque si ese niño no tiene acceso a agua o tiene acceso a agua sucia, lo más probable es que después termine en una posta cada Sí, claro. 10 días con pésima salud. Entonces, Sí, todo un círculo que nosotros intentamos hacernos cargo y que le llamamos un poco como de comunidades sostenibles para enfrentar esto de la manera como más eficiente posible y dando la herramienta para que las personas puedan, después de que nosotros nos vayamos, seguir levantándose. Sorry que me quedé pegado en un punto. O sea, ustedes son el gerente general de toda la organización, porque dicen, no somos expertos en nada, Sí. pero buscamos a los expertos, ¿no es cierto? Ese es un gerente general. Sí, de hecho, nosotros ahora estamos empezando a calcular Mm. la cantidad. Y es divertido porque muchas fundaciones están a decir que nosotros como desafío igual trabajamos solos por un tema también como de transparencia, pero articulamos también a Sí, muchas otras fundaciones. Dame un par de ejemplos, po. Hablemos de salud. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo se articulan con otras fundaciones en temas de salud, Nosotros listas de espera, por ejemplo? en salud, por ejemplo, tenemos el principal partner que es la clínica alemana, que al final nosotros, o sea, obviamente no vamos a estar haciendo operaciones, Sí. pero para que las instituciones como la clínica alemana puedan llegar a todo Chile, necesitan instituciones como desafío, porque para eso necesitan articular con fundaciones locales, con todos los organismos estatales. Entonces, ¿qué pasa ahí? De que nosotros no hacemos la operación física, pero hacemos toda la gestión para que eso pueda ocurrir en tiempo y forma. Y eso, por ejemplo, para bajar listas de espera. Totalmente, sí. ¿Te acordás de alguna localidad? Sierra Gorda, en salud. Llegan a Sierra Gorda, detectan que hay listas de espera en la comunidad, conectan con el privado, con la clínica alemana, le dicen, oye, vénganse para acá algunos profesionales, Sí. nosotros gestionamos, estos son los pacientes que tenemos que atender rápidamente, este es el orden, y empiezan a matar la lista de espera y lo logran. Es el modelo de gestión y es bien choro el aprendizaje que se ha tenido en que, de nuevo, no es un problema del Estado por sí solo. Nosotros como sociedad civil con el sector privado podemos darle una mano muy potente a que esa reducción efectivamente pase. Y es muy triste ver que al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo eso, las listas de espera por problemas de gestión administrativa siguen aumentando. Entonces, esa dicotomía que pasa es bien relevante. El caso que yo conozco más respecto a articulación, obviamente, es el tema del emprendimiento. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos que hemos hecho en Viña, hemos calculado que nosotros tenemos mínimo 11 colaboraciones en cada proyecto. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer las mentorías directamente a los emprendedores, pero sabemos que hay alguien que lo hace mucho mejor que nosotros, va a poder darle mucho mayor seguimiento, y nosotros al final lo que hacemos es nos acercamos a esas fundaciones que tienen la capacidad de hacer mejores mentorías, les exigimos potentemente resultados de esas mentorías, pero que la hagan ellos, mientras nosotros nos estamos preocupando de articular lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Correcto. Y es muy lindo lo que ha pasado, por ejemplo, en emprendimiento en Viña, de que nosotros sabemos que no podemos soltar al emprendedor al tiro. Entonces, nosotros estamos terminando nuestro programa de casi un año y ellos van a quedar conectados con 2 emprendimientos sociales para que le hagan el seguimiento contable con inteligencia artificial y le dejen la página web completa para que ellos puedan seguir vendiendo y en el fondo con todo una plataforma robusta para que ellos puedan seguir vendiendo como corresponde. Entonces, hay mucha colaboración. Sí. Educación, por ejemplo, se financia principalmente por otras fundaciones que financian los programas de desafío. Y también tenemos hoy día un programa de articulación que es como de impacto colectivo, que se puede en la Araucanía, de que la educación no se puede ver por sí sola. Entonces lo que hacer se puede es que articula en Perquenco a los distintos involucrados en la educación en los distintos niveles para que todo sea parte de un gran programa, todo articulado y todo conectado entre distintas fundaciones y el sector público. Lo que decía inteligencia artificial, sobre que yo estoy metido en ese tema, he hablado con unos expertos que tienen unicornios de que levantan cientos de millones de dólares en temas de inteligencia artificial, pero lo que tú decías es súper cierto. ¿Cachai? Que estaba buscando un camping como para fines de febrero. A mí me encanta ir de camping con mi hija y le escribí a un camping como a las 2 de la mañana
Respondió. Y me respondió inmediatamente. Pero yo le dije así como, oye, y me responde, sí, no hay problema. Y después le digo, oye, gracias por lo rápido. No te preocupes, Nico. Y después dije, no, obvio que esto fue inteligencia artificial. Obvio que esto fue inteligencia artificial. Entonces yo imagino pequeños emprendedores que de repente levantan un e-commerce y tienen esta inteligencia artificial instalada. Si la organización desde afuera va monitoreando, ustedes pueden saber exactamente si el emprendedor está activo, si el emprendedor sigue vendiendo, cuánto está vendiendo. Qué divertido que ni siquiera hablamos de esto. Es justamente, yo soy abogada, nunca supe programar, hice máster y dio la casualidad de que justo cuando yo estaba haciendo mi máster empezó todo este boom de la inteligencia artificial. Si yo mis profesores no me van a escuchar porque están en España, pero si no hubiera sido por ChatGPT yo no hubiera podido terminar ese máster. Te creo. Estaba recién siendo mamá, entonces realmente ChatGPT a mí me abrió pero todas las posibilidades y me hice apasionada de la inteligencia artificial. Yo dije, Desafío tiene todo para poder implementar esto de manera potente para, uno, democratizar el acceso a la inteligencia artificial de personas que... ¿Qué pasa? Que, como decís tú, hoy día hay unicornios creándose gracias a la inteligencia artificial, pero en las comunidades, a los emprendedores, la inteligencia artificial no les está llegando. No. Y puede ser un acelerador, pero brutal para esos emprendedores. Entonces, lo que hice yo, y que acá cualquier experto va a entender perfectamente en el estado en que está esto que hice, es una herramienta de gestión para emprendedores, todo respaldado por todos los documentos que nosotros tenemos de apoyo a los emprendedores, para que los emprendedores puedan hablar de manera solamente como en un entorno seguro respecto a su emprendimiento, que puedan hacer su modelo de gestión, o sea, su modelo de negocio, su flujo de caja, que no te imagináis la cantidad de tiempo que uno gasta tratando de explicar cómo hacer un buen flujo de caja, el tema del inventario. Entonces, como que tratamos de hacer esta aplicación para que las mentorías sean mucho más eficientes y para que el emprendedor se quede con algo tangible. Porque, ¿qué pasa? O sea, la inteligencia artificial es brutal si es que tú la sabes ocupar. Sí, claro. Y te da un acelerador, pero sabéis que en las comunidades eso no está pasando. Entonces, ese hoy día es mi objetivo, de que podamos democratizar lo que hoy día es la inteligencia artificial. Y pongamos una alerta importante, porque tú decís, es tremendo lo que puede acelerar el emprendimiento, ¿no es cierto? Pero si no nos ponemos las pilas, también nos va a acelerar la desigualdad. Totalmente. Porque efectivamente el que lo ocupa se multiplica por 100. Sí. El que no lo ocupa queda en cero. Entonces, amigos emprendedores, por favor, úsenlo. Porque imagínate lo que tú decís, el emprendedor que tiene un camping, conecta la cuenta bancaria, conecta su sistema de contabilidad, conecta un robotito de inteligencia artificial, que como al emprendedor le da miedo mirar la cuenta bancaria cuando no tiene mucha plata, que le va a avisar, oye, ojo, no tenéis plata, no tenéis caja y tenéis que pagar sueldo. Y que eso tire la alerta. O sea, lo potente que es poder tener todo esto conectado realmente multiplica negocios. Sí, después de este podcast podemos salir con que un emprendedor, en base a lo que yo acabo de contar y a esa necesidad, y realmente quiere llegar a esas comunidades, como desafío vamos a ser los primeros en decirle, vamos. Okay. Porque como decís tú, es un acelerador, pero también acelerador de desigualdad. Y a eso me refiero cuando, por medio, como estas ganas de democratizar el acceso a la inteligencia artificial, que no es fácil, porque es un tema de educación muy potente y puede ser hasta peligroso si no lo hacís con responsabilidad. Entonces, que se entienda de que existe una necesidad ahí, hay una oportunidad, y de que puede ser una forma de realmente acelerar el emprendimiento en comunidades, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del ecosistema emprendedor, que es muy cool, sí, pero eso es lo que pasa en Santiago, sí, lo que pasa en Concepción, lo que está pasando en Puerto Vara, pero el emprendimiento también ocurre en las comunidades más chicas, sí, y ahí el emprendedor realmente sostiene las tradiciones, sostiene a sus comunidades. Y nosotros en Desafío inventamos el concepto de emprendedor quilla, que al igual que la quilla de un barco, es ese emprendedor que en los tiempos turbulentos hace que el barco no se dé vuelta. Que es la parte de abajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para nosotros, ese emprendedor quilla es al que queremos potenciar, porque sabemos que si lo ayudamos a él, vamos a estar ayudando a la comunidad entera. Totalmente. Y ese es tu trabajo hoy día como directora de innovación y emprendimiento, ¿no? Sí, ya no soy directora de emprendimiento, porque en emprendimiento uno tiene que estar totalmente en terreno. Y hoy día que estoy esperando a mi segundo hijo, tengo que apoyar desde otra vereda, y con esta pasión que estoy teniendo por la inteligencia artificial. De hecho, ayer hice mi primera automatización, estoy súper contenta. ¿Qué herramienta estás ocupando de curioso? Ocupo mucho IA Studio, okay, que es la que te genera todas las aplicaciones. Entonces ahí generamos toda una plataforma de medición basada en resultados, para hacerlo mucho más eficiente. IA Studio.
IA Studio, que Es de Google. Nosotros ocupamos todo lo que es el ecosistema de Google en Gemini, Google Cloud. ¿Y Google es partner entonces? No es partner, pero Google tiene todo este como... Yo sé. Google Digo, for pero- NGOs que hace que no... Les dan crédito y... Sí. Ok. Y también a la... Ok. Google for NGOs, Sí. para ONG. Ok. No, espectacular. ¿Y alguna otra herramienta? Es que siempre estoy conversando entre Gemini y ChatGPT, Ok. porque ChatGPT me tira mucho mejor los prompts que yo le doy a Gemini para que me genere las aplicaciones de forma correcta. Oye, pero eres una programadora. No, yo no tengo idea cómo programar, solamente aprendí a hacer muy buenos prompts y ayer fue muy, muy bacán lo que logré hacer y acá muchos me van a decir como esto es súper básico. No importa. Pero logré conectar una base de datos con la aplicación que estoy haciendo de gestión de alianza y también con la de medición basada en resultados, lo que me permite tener una base de datos muy potente de trazabilidad, de transparencia. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Yo logré ocuparla de manera responsable. Cristian de TI me va a decir como responsable. El otro día pensé que me estaban cobrando $600, pero eran 600 pesos. Entonces lo que hoy día yo estoy haciendo es probando, piloteando y siendo como un poco como esa persona que levanta las necesidades, pero después para que esa solución realmente pueda implementarse en desafío, articulo con las áreas para que un poco enfrentar esa resistencia al cambio que existe en todas las organizaciones, sobre todo una organización que es totalmente ejecutora. Pero para ejecutar bien, obviamente, se tienen que hacer este tipo de procesos y la inteligencia artificial no ha resultado muy bien. Y de hecho, la prioridad para este año es un poco, nosotros ya tenemos como los pilotos de inteligencia artificial que queremos implementar. Ahora viene todo lo que es esa gestión cultural y profesionalización de esos pilotos con toda la automatización y todos los procesos bien definidos y todo. O sea, es Power. O sea, antes de ir a impactar para afuera, ustedes están trabajando adentro. Sí, porque se tiene que hacer eso para también aumentar la transparencia, la eficiencia y encanta. todo. Déjame hacer ese doble clic en cómo ocupáis la cuestión, porque estáis en IA Studio, el estudio de inteligencia artificial de Google, sí. Pero conversáis con ChatGPT, entonces imagino que le tenéis que dar una instrucción a Google, a Gemini o lo que sea, y tú vas a ChatGPT y le decís, oye, esto es lo que quiero lograr, ¿me podéis dar el prompt para pasárselo a Gemini? Así vais como pimponeando. Yo aprendí que para avanzar en inteligencia artificial, la mejor cualidad que tú puedes desarrollar es la paciencia. Okay. No voy a mentir, de repente aprieto la mayúscula y le digo, no hiciste lo que yo quería. Pero para que resulte hay que hacer buenas instrucciones y entender de que muchas veces no te va a entender y te desafía a ti. También como que me ha permitido a mí incluso tener una mejor comunicación a nivel personal, de que uno empieza a dar mejores instrucciones y mucho más claras. Ya no hay espacio para ambigüedades. Esto quiero, así lo quiero y por esto lo quiero. Y siendo aficionada, he aprendido muchísimo. Creo que es una herramienta muy potente, pero tiene que ir acompañada de una gobernanza de datos, de privacidad, que no es solamente llegar y hacer. Exacto, porque tú le das acceso a información, ¿no es cierto?, a estos modelos, y si el modelo es público, se pueden generar brechas de seguridad no menores, ¿no es cierto? Y especialmente en temas de fichas médicas. Sí, no, nosotros tenemos toda una política de qué tipo de información se le sube, o sea, nunca beneficiario, hay que ser siempre bien consciente en eso. Este episodio es presentado por Welcu.com. Si organizas eventos, Welcu te puede ayudar con la venta de entradas, envío de invitaciones, control de acceso, acreditaciones y a tener el control total de tu evento, sin depender de nadie. Welcu es mi primera startup y hace más de 10 años ayudamos a miles de organizadores a vender sus entradas para eventos corporativos, espectáculos, pero principalmente eventos deportivos. Es nuestra firma. Triatlón, ruta, mountain bike, gravel, trail running, etc. Todo lo que necesitas en un solo lugar y sin comisiones abusivas. Si quieres empezar, entra a welcu.com, crea tu evento y empieza a vender hoy mismo. Vamos un poquito a la contingencia de hoy. ¿Qué están haciendo con los incendios que
que están afectando hoy día Ñuble y Biobío. Este episodio no va a salir esta semana, va a salir el lunes que viene, lo voy a adelantar. Pero yo sé que este jueves tienen un live, ¿no es cierto? Un gran evento. Pero, ¿nos puedes contar cómo, por qué es importante ayudar a Desafío Levantemos Chile en el impacto con los incendios de Ñuble y Biobío? A ver, nosotros como Desafío hemos participado ya de muchísimos incendios y, y siempre el objetivo ha sido siempre el mismo, es darle la oportunidad a las personas para que estén mejor de lo que estaban antes. Nosotros entendemos que obviamente hay temas que se tienen que hacer rápido, como que las personas necesitan volver a tener un techo y todo, y para eso hay otras fundaciones que lo hacen. Nosotros no nos metemos en eso porque no es nuestra expertise. Qué bueno que otros lo estén haciendo. Son todos necesarios, aquí no sobra nadie. En eso quiero ser bien clara de que todas las fundaciones tienen un impacto brutal. Pero ¿qué pasa con Desafío y por qué es bueno apoyar a Desafío? Es de que nosotros les podemos garantizar de que realmente cada peso donado va a ir a las comunidades que nosotros apoyamos en base a un modelo de gestión que está aprobado y en base a prioridades que realmente nosotros sabemos que impactan a la comunidad de manera automática. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en la emergencia? Nosotros generalmente vamos a reconstruir alguna casa de aquellas personas que sabemos que si no se la damos nosotros, no se la da nadie. Pero nosotros nos vamos a enfocar 100% en lo que es educación. Ya estamos haciendo las gestiones para levantar la primera escuela provisoria con containers y todo, y en gestión con el Ministerio de Educación, que se comprometió a las escuelas definitivas. También nos vamos a hacer cargo de lo provisorio, que son los jardines infantiles. Entonces, mientras más ayuda recibamos, más vamos a poder reconstruir en temas de educación, que para nosotros es sumamente importante. Piensa que son 3... Acá, yo no he ido a la emergencia porque no, estoy esperando guagua, así que uno tiene que apoyar desde la vereda que corresponde. Sí. Pero, ¿qué han dicho los que sí han estado en la emergencia? Esta es una emergencia que es distinta, en el sentido de que no quedó nada en pie, ni siquiera cerca. Fueron 3 localidades que se quemaron, y cada una de esas 3 tenía distinta infraestructura pública, que era la que sostenía la comunidad, como es la escuela, los centros de salud, jardines infantiles. Y a las 3 pasó lo mismo. Entonces no quedó nada en pie. No es como que tú puedas hacer que los niños del Lirquén puedan ir a Punta de Parra. No se puede hacer eso. Lamentablemente quedó todo en el piso, quedó todo en ceniza. Entonces, por eso es tan urgente esta reconstrucción de la infraestructura pública y comunitaria, porque cuando uno logra reconstruir lo que es comunitario, empieza a reconstruir el alma también de las personas y a permitir que ellos puedan reconstruirse por sí solos. Nos dimos cuenta también de eso en Viña, de la importancia de reconstruirse sociales, de que tengan un lugar donde reunirse, un lugar donde seguir haciendo sus proyectos sociales y seguir haciendo sus relaciones afectivas entre sus vecinos. Entonces, nosotros por eso al principio nos enfocamos mucho en lo que es la remoción de escombros, kits de higiene y todo, pero rápidamente nos empezamos a enfocar en que no queremos que ningún niño pierda ni un día de clase. Ojalá lo logremos. Quizá estemos ahí a mediados de marzo inaugurando o ya va a ser más pesimista en abril, pero lo vamos a hacer. Los niños no van a perder sus clases, pero para eso no podemos solos. Por eso necesitamos recursos. Maravilloso. Sí, es que cuando uno ve a los niños corriendo y contentos y felices, los niños nos enseñan mucho, ¿no es cierto? Uf. Porque está todo en el piso y los veis jugar y reírse y tú decís, pero ¿de dónde sacan energía estos cabros? Y ese es la Devuelven emoción. el alma. Devuelven el alma. Después del accidente del Casa 212, el accidente de tu padre y otras 20 personas, un pescador dijo: Dios nos mandó un terremoto, pero también nos mandó un ángel para levantarnos. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que más extrañáis de ese ángel? Uf. Siempre pienso como, ¿qué me diría ahora? ¿En qué estaría ahora? Y esa guía, que es como un poco
papá, dime qué hago. Mm. Siento que, claro, Chile perdió un personaje que hoy día lo más probable es que estuviera haciendo cosas potentísimas. Seguro. Yo siempre digo que dudo que siguiera en desafío porque mi papá era un emprendedor. Entonces él lo que creaba, después generaba el equipo para que eso siguiera funcionando sin él y se iba a lo siguiente. Entonces no sé en qué estaría ahora. O sea, es demasiado difícil imaginarse dónde estaría una persona con ese nivel de potencia. Sí, claro. Lo que sí le agradezco mucho es haberme dejado esto que a mí me fascina, pero a nivel personal me da pena no verlo como abuelo. Volviendo un poco a lo que a mí me apasiona, que es el emprendimiento, yo me rodeo de emprendedores. Y también tengo una hija de 5 años. Entonces, ¿cómo uno regula eso? Por ejemplo, ahora estoy aquí contigo trabajando, entre comillas. Para mí esto es importante. Yo amo lo que hago. Y mi hija está en otro lugar. No estoy con ella en este, está con su mamá. ¿Qué era lo más difícil para ti de compartirlo con sus sueños, con sus desafíos? Interesante la palabra compartirlo. Corrígeme si me... No, porque estoy de acuerdo. Yo siento que un hijo que le permita a su papá vivir sus sueños es súper generoso. Yo siento que mi mamá, a pesar de haber estado separado, y que mi hermano, y también la mamá de mi papá, fuimos súper generosos en dejarlo ser, en que volara. Hoy día lo agradezco porque gracias a eso él logró sacar su máximo potencial, pero no te voy a mentir que es duro, de que, bueno, tú estás acá trabajando en tu casa, pero en ese entonces mi papá estaba en el Cabo de Horno, o Sí, claro. estaba navegando por mares bien, bien duros. Y yo tengo WhatsApp y tengo Claro. FaceTime y puedo llamarla, y la llamo todo el tiempo. Me mandan Entonces, videos. uno estaba conectado. En ese minuto estábamos conectados, pero no sabía si al día siguiente iba a poder seguir conectado. Y de hecho nosotros estábamos súper felices de que mi papá estuviera haciendo algo seguro en desafío. Sí. Entonces al final, para uno como hijo, es muy duro no crecer con los papás como si lo hacen tu amigo, tus conocidos, pero al mismo tiempo te das cuenta de que ese regalo que te dejó es muy potente, pero sí es doloroso. Así que ahí hay un costo que uno tiene que saber ponderar, saber de que lo más importante es de que tus hijos sepan que igual estáis presente aunque no estés constantemente. Yo nunca sentí que mi papá no estuviera, siempre lo sentí ahí, siempre era muy divertido porque mi papá estaba navegando, no sé, cruzando a Nueva Zelanda y yo le estaba contando que me había sacado una mala nota en el colegio. Igual me retaba. Entonces, los papás sí tienen el derecho a vivir sus sueños, de hacerlo por sus hijos, pero de hacerlo realmente por su hijo, de seguir ahí. Y ahí obviamente está ese problema de la lejanía y todo, pero si yo miro para atrás y me hubieran dicho de que mi papá iba a estar constantemente conmigo trabajando en algo tradicional, yo creo que yo hubiera elegido esta misma vida que tuve. Pero tú decís, yo hubiese elegido esta misma vida, ¿no es cierto? La que tuvieron y la que van a tener como familia. Pero tu papá hacía algo muy bueno, que cuando estaban juntos era pero a concho. Sí. Escuché esa anécdota que se fueron de vacaciones con un camper o no sé, en camioneta y la camioneta tuvo un problema mecánico y llegaron y tu abuela, pero te volviste loco, Felipe, ¿cómo tenía a los niños así? ¿Eso dónde está? O sea, el tiempo que pasaba con usted en persona, ¿no es cierto? En esta aventura de repente arriba de una embarcación, arriba de un camper, arriba de una camioneta, arriba en un viaje, era a concho. Está este concepto de que no solo es tiempo, sino que es presencia. Presencia y calidad de esa presencia, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo lo recordáis para alguien que, por ejemplo, yo quiero hacerlo bien con mi hija? Para allá voy, como que si quizás yo lo hubiera tenido en esa rutina, quizás esa presencia no hubiera existido.
No, porque hubiese estado en el banco, hubiese Claro. estado en su trabajo, en su computador, hubiese llegado cansado en la noche. Exactamente. Entonces, el tema era que cuando nosotros estábamos con él, realmente estábamos. Yo me acuerdo de los fines de semana que nos tocaban con él, eran a concho. O sea, yo sabía que íbamos a estar pidiendo pollo stop porque nos fascinaba. Yo sabía que íbamos a ir al Blockbuster a arrendar una película brutal. Y yo sabía que probablemente íbamos a terminar adoptando un perro. O sea, así de loco era como de no saber, o sea, de la incertidumbre de qué iba a ser el fin de semana, pero que habían ciertas cosas de que iban realmente a pasar y iban a ser nuestras. Mm. Y en ese sentido, mi mayor agradecimiento es de que, a pesar de que estuvo en ese tiempo lejos por la vuelta al mundo también, separados, era un tiempo que se vivía entre nosotros y él. Mm. Y no había nadie más. Y tú sabes también de que él estaba hablando constantemente de nosotros. Siempre mi abuela nos contaba de que sus conversaciones con mi papá eran de nosotros. Entonces era como una persona que estaba full. Y ahí también yo le hago un homenaje a mi mamá de que si no hubiera sido por su potencia, mi papá no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Absolutamente. O sea, porque, ojo, se necesita tiempo también. Sí. Tiempo de calidad, pero también tiempo de la rutina, de lo cotidiano, ¿no es cierto? Y esa Y por fue eso, tu mamá. sí, fue mi mamá. Y creo que mi papá realmente se dio cuenta de todo el trabajo que era la rutina con los niños cuando nosotros nos fuimos a ir con él, ya todo grande. O sea, yo tenía 15 años, pero ahí se dio cuenta realmente de todo el esfuerzo que había en el día a día. Porque obviamente uno cuando... Y hoy día igual ha cambiado un poco, papás separados, como que existe más esa corresponsabilidad, pero en ese minuto era como Sí, claro. mi mamá, tema de responsabilidades, y con el papá el tema entretenido. Y eso Claro. para mi mamá debe haber sido súper duro. Cuéntame un poco porque mis papás también son separados. Se separaron cuando yo tenía 1 año. Y lo llevaron muy bien. O sea, creo que mis traumas existen, pero están controlados. Sí, yo también. Pero hoy día uno ve estos conflictos, ¿no es cierto? Cuando las parejas se separan con niños, de repente los niños quedan al medio, se instrumentaliza las peleas de niños, se judicializan. ¿Qué crees tú que hicieron bien tus papás, como en las conversas que ellos tuvieron para llevar bien esta separación y que ustedes no tuvieran tantos traumas después, o al menos lo intentaran? Es bacán estar hablando de esto cuando uno ya se convirtió en papá. Claro, tú vas por tu segundo ya. Sí, porque uno antes lo veía como... Yo me muero prácticamente si mi papá hubieran estado juntos porque hubiera sido una pelea constante en la casa. Así que uno prácticamente que agradece de que hayan tomado esa decisión. Sí. Y en el minuto que se tomó, porque yo creo que ahí hay un tema de humildad de cada papá que tiene que tener sí o sí al momento de tener esta ruptura, de que uno cuando termina con un pololo, es uno el que lo está sufriendo. Sí. Pero cuando uno termina con tu marido, con tu señora, son tus hijos los que lo van a sufrir. Sí. Entonces ahí hay un tema de que los papás tienen que tener esa humildad para entender de que no son ellos los principales que están sufriendo y de que son, lo más seguro, los niños los que se van a llevar la mayor cantidad de consecuencias. Yo creo que mis papás entendieron muy bien de que cualquier tema de judicialización, de pelea al frente nuestro y de esos temas, los que íbamos a salir más afectados eran nosotros. Entonces yo creo que hubo un tragarse el orgullo y de hacerlo por nosotros, que me doy cuenta que hay un amor gigante atrás de todo eso. Así que... De ambos. De ambos. De tu papá y de tu mamá. Sí, totalmente. Sí, no, el problema Pero son estos impresionante egos, que uno sigue después de tanto. No, siempre va a doler. Sí. A eso es, ¿no? Sí. Siempre va a doler. Para terminar, y disculpa si te emociono, pero... No, sí, ya estamos en esa. Pero ¿qué te gustaría que tengan, y vamos a sumar a tu madre, qué te gustaría que tengan tus hijos, tu hija y tu hijo ahora, de tu madre y de tu padre? Uf. Si pudieras elegir una cosa de ambos. Una cosa de ambos, de mi mamá la resiliencia, muy potente, y de mi papá el motor. Creo que sea un motor. Y en ese sentido, mi definición de crianza,
Obviamente hoy día existen 1000 manuales sobre cómo ser papá. Tú te metías a Instagram y es un bombazo sobre cómo hay que criar. Sí. Yo quiero, y mi mamá siempre se ríe porque yo le estoy preguntando siempre a mi hija qué quiere hacer. Y yo le digo como, mi mamá me dice como, hazlo nomás. Sí, claro, exactamente. Yo le digo, sí, pero es que quiero que tenga capacidad de decidir en un mundo hoy día que están todos siendo iguales, porque la crianza se está convirtiendo en que siempre tiene que ser así, de que si tu hijo hace esto, entonces hay que hacer esto, es como un árbol de decisiones que uno va teniendo. Sí. Yo creo que ellos tengan la capacidad de analizar, de criticar, de decidir, gracias a la enseñanza que nosotros como papás les estamos dando. Siento que estamos yendo a criar a una generación que va a tener que ser toda igual gracias a que existen como esta información tan constante sobre cómo hay que hacer las cosas y cómo reaccionar ante cada situación. Yo acá he tomado un poco como esas ganas de un poco de salirme de ese paradigma, un poco también porque yo viví con un papá que se salió de esos paradigmas. Yo nunca me voy a hacer una vuelta al mundo, yo creo que voy a ser una mamá muy presente, me fascina ser mamá, pero en esa labor de ser mamá y de, al mismo tiempo estar haciendo lo que me gusta, que es el tema del impacto social, es que les voy a dar todas las herramientas que yo pueda para que ellos también tengan la oportunidad de poder salirse de esos paradigmas, de poder decidir y de poder vivir en un mundo de que se está estandarizando. Entonces, que seamos capaces de criar hijos que puedan pensar fuera de la caja, de equivocarse. Hoy día el error en la maternidad está muy condenado, como que siempre está como este mom shaming y todo, Sí, que sí. de repente tú decís como, pero si no podemos equivocar, nuestros papás cuántas veces se equivocaron con nosotros. Exactamente. Yo digo, mira, cuando nació mi Simona, mi hija, yo le dije a mi señora, yo no le digo a mi señora cómo ser mamá, ni ella tampoco me dice a mí cómo ser papá. Yo le dije, ¿qué te parece? Esto fue una conversa. ¿Qué te parece si tú tratas de ser la mejor mamá que puedas, con las herramientas que te dieron y que tienes ahora y que vas a seguir adquiriendo, y yo voy a tratar de ser el mejor papá que pueda? Entonces, cuando ella está haciendo algo con mi hija, yo la dejo ser madre, como ella me deja ser padre a mí. Y nos vamos a equivocar, la voy a tirar a la piscina, que a ella no le gusta, voy a hacer susto, ella la va a cuidar más de lo que... Yo tengo opiniones y comentarios, pero no me meto. La dejo ser madre, me deja ser padre. ¿Te gusta esa idea? Me encanta esa idea y de hecho con mi marido también la implementamos mucho y es muy impresionante como en esa labor de cada uno ser su mejor versión, es que tu hijo te va a buscar en los momentos que más te va a necesitar en cada una de esas versiones. Sí, claro. Yo nunca pensé que iba a ser esa mamá ultra contenedora, de que iba a intentar de que su emocionalidad la viviera de la forma más potente y yo estar ahí para acompañarla. Y al mismo tiempo su papá con el juego brusco, Sí, claro. con lo entretenido, y que nos hemos dado cuenta de que somos un tremendo equipo en eso. Sí. Y cada uno respeta su juego brusco, que no me fascina, y yo por el otro lado de contenerla, porque yo viví con una mamá contenedora y creo que no hay mejor regalo de poder confiar en tu mamá para cualquier cosa. Flor Cubillos, yo te dije cuando empecé esta conversación fuera de cámara que mi sueño es que mi hija hable de mí como tú hablas de tu papá y que lo recuerdes para siempre. Así que... Pregúntale en un tiempo. Yo creo que te va a decir lo mismo. Yo sé. Te doy las gracias por estar hoy día conmigo, por abrirte, por compartir tanto de tu corazón y de la pasión por lo que haces. Gracias a Desafío Levantemos Chile por lo que están haciendo. Es imposible no hablar del desafío sin hablar de tu padre, ¿no es cierto? Así que nada, muchas gracias por estar acá. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a la fundación? ¿Cómo lo ayudamos mañana? Nico, primero agradecerte a ti por la invitación. Me demoré súper poco en contestarte. Muchas gracias. Porque realmente admiro lo que así, lo que hay logrado. Estos podcasts realmente son motivadores, son necesarios, son sanos, te hacen bien, así que gracias por eso. Y respecto a dónde encontrarnos, a mí yo generalmente estoy un poco más activa en LinkedIn, ahí siempre contesto, y a Desafío Levantemos Chile en desafiolevantemos.chile.cl. Agradecerle también a todas las personas que nos han apoyado,
y decirle a las personas que hoy día no nos apoyan de que no se preocupen, que nos vamos a volver a ganar su confianza porque queremos hacer las cosas bien. Muchas gracias. Dejémoslo hasta acá. Sí. Adiós. Si te gustó el episodio, lo único que te pido es que lo compartan con un amigo, que me des like y que te suscribas, ya que es la mejor forma de seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.